Hoy se celebra el día de Martin Luther King, probablemente una de las figuras más importantes del siglo XX en Estados Unidos. Y no exagero, vamos a analizar por qué en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Por otra parte, Maduro regresó con las manos vacías, dijo él que había madurado en el camino, ¿no? Va a madurar tanto que se va a caer de la mata en cualquier momento. Y por otra parte, vamos a estar analizando pues las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Una semana importante. La subsecretaria de Estado para América Latina visita a Cuba y esto de alguna manera tiene un significado. ¿Cuál es el que vamos a analizar aquí y para ustedes en solamente unos segundos? La historia reconoce a Martin Luther King Jr. como un referente de liderazgo e inspiración. Su legado no solo es de trascendencia para la comunidad afroamericana, sino para todas las personas comprometidas en la búsqueda de la libertad, justicia, igualdad y paz. Hoy se conmemora el 85 aniversario del nacimiento de este gran líder del movimiento negro, que desde su posición de pastor de la Iglesia Bautista se entregó a la lucha por los derechos civiles, aplicando como método la desobediencia civil pacífica. Entre las acciones más recordadas del Dr. King están el boicot de autobuses en Montgomery, su apoyo a la fundación de la Southern Christian Leadership Conference y el liderazgo de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en agosto de 1963, donde pronunció su discurso más famoso. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Los acontecimientos de las acciones en Birmingham y Washington ayudaron a consolidar el apoyo de la Ley de Derechos Civiles de 1964, promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson, y la aprobación en 1965 de la Ley de Derecho al Voto. Estas legislaciones históricas prohibieron la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo y nacionalidad. De igual manera, se prohibió la desigualdad en los registros de votantes, la segregación racial en las escuelas, en los lugares de trabajo y en las instalaciones públicas. Laureado con importantes premios como el Nobel de la Paz, el 4 de abril de 1968 King se hallaba en Memphis, Tennessee, apoyando una huelga de recolectores de basura negro cuando la bala disparada por un asesino le dio muerte, a la edad de 39 años. A partir del 2000 se oficializó la fiesta en homenaje a Martin Luther King en los 50 estados de la Unión. Muy buenas y bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy es un día bien importante para todos. Yo creo que nadie amó más a Estados Unidos, ni nadie vio a los Estados Unidos tal como era como Martin Luther King. Vio unos Estados Unidos con el cual no solamente soñaban los mejores pensadores norteamericanos, sino unos Estados Unidos que tenían una responsabilidad mundial. Y él le ayudó a Estados Unidos a lavarse la cara. Antes de Martin Luther King había más de unos Estados Unidos. Había un Estados Unidos donde los niños no podían ir a la misma escuela si tenían pues una raza diferente, donde no se podía tomar agua en el mismo bebedero, donde no se podía transitar en un autobús en cualquier parte de él. Esos Estados Unidos no pudieran haber salido al mundo a predicar la democracia como después tuvieron que salirla a predicar en su enfrentamiento con la Unión Soviética. La huella que deja Martin Luther King supera precisamente el conflicto racial en Estados Unidos y va precisamente a las raíces de lo que debería ser esta nación y lo que debería ser nuestra visión de civilidad en el siglo XX y en el siglo XXI. Hoy conmemoramos ese legado. Y para hablar de la actual situación, no solamente del afroamericano, sino básicamente del negro a nivel mundial, tenemos un panel que nos va a ayudar a entenderlo de una manera mucho más puntual. Tenemos con nosotros a Eva Reyes, es musicóloga cubana. Para nosotros es un placer darle la bienvenida a Eva, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Henry Crespo, lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo vamos a continuar diciendo. Tenemos los cubanos, tremenda suerte y no la hemos sabido aprovechar del todo. Henry Crespo es el presidente del caucus afroamericano aquí en el estado de la Florida, probablemente uno de los representantes más importantes a nivel del estado. Y se ha servido de puente entre la comunidad afroamericana y nosotros los hispanos, los cubanos. Y ojalá pudiera seguirla haciendo con el apoyo de todos, porque es importante que empecemos a hablar, tenemos mucho más en común de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Está también con nosotros Jens Pierre, es un amigo periodista, productor de televisión, y nos encanta tenerlo en el programa. Y tenemos a Ricardo González, que no solamente tiene la memoria histórica, sino que fue protagonista de muchos de estos hechos. Y Ricardo, gracias por acompañarnos. Tal parecía que el problema negro estaba resuelto en Estados Unidos.
de que ya básicamente con el discurso, con Selma, con la ley de 1964, con otros avances que se habían hecho a través de los años, estaba resuelto. Algunos están diciendo que no estaba resuelto, estaba escondido. Bueno, después de 400 años de esclavitud es difícil cambiar todo el esquema del problema en solamente 50 años, que es más o menos lo que ha pasado desde la Ley de Derechos Civiles. Yo creo que ha habido cierto nivel de mejora, todavía quedan largos vestigios de racismo que se manifiesta, por ejemplo, en las relaciones entre la comunidad negra y la policía, se manifiesta en la vida diaria. Racismo siempre hay, Ricardo. La cuestión es que no haya discriminación. Y hay algunos que dicen, el racismo va a perdurar por siempre. Es parte consustancial del ser humano, o sea, nos miramos a los unos a los otros cuando pertenecemos a tribus diferentes, no importa el color de la piel, con mucha suspicacia, con mucha preocupación. Lo que se ha ido logrando eliminar en Estados Unidos es la discriminación institucional. ¿Estás tú de acuerdo con eso? Hasta cierto punto sí, estoy de acuerdo con usted. Todavía quedan, queda mucho camino que correr. Okay. Bueno, primero hay que decir gracias por dedicar tiempo en tu plataforma tan popular para hablar sobre este tema de un hombre muy, muy importante por la comunidad afroamericana, pero también por la historia americana. Eso es definitivamente, cuando estoy aquí, es el sueño de Martin Luther King, que podemos estar juntos, pero hay que decir que 50 años más que las cosas no son como lo queremos, pero hay que luchar, hay que continuar con el movimiento, porque Martin Luther King, sus ¿Qué queda pendiente desde tu punto de vista de lo que luchó Martin Luther King, de lo que se logró en el 64 y lo que hay ahora? ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Qué es lo que más importante que queda pendiente para la comunidad afroamericana? Cuando digo la comunidad afroamericana, debería decir la comunidad negra en general, porque aquí hay afrocubanos, hay personas de las islas, hay una inmensidad. De personas que todos los identificamos como afroamericanos, sin embargo hay matices en eso. Sí, podemos decir que gracias a Martin Luther King que ahora generaciones tienen el derecho de votar, de participar en el proceso, el sistema político, pero todavía hay que ver que hay la injusticia. James, yo me siento de que los jóvenes ya han superado eso. Yo veo en los colegios y veo a las muchachas, blancas saliendo con muchachos negros y nadie las discrimina, nadie les dice nada. Veo que entre los jóvenes ya está empezando a superarse eso. Quizás no es en otras generaciones. ¿Me equivoco? Sí, no, claro que no. Eso es un paso muy importante. Eso es un paso muy importante, pero todavía hay algo más que debemos hacer. El sueño del doctor Martin Luther King todavía faltan cosas, faltan otros pasos, están protestas. Henry, tú estás dentro de la vida política y tú conoces precisamente los protagonistas políticos blancos americanos, cubanos, afroamericanos, haitiano-americanos y cubanos americanos como tú. Hay muchas personas que están diciendo de que la responsabilidad de que los afroamericanos en Estados Unidos no hayan logrado concretar el sueño de Martin Luther King es una dirigencia que se vendió a los poderes fácticos en Estados Unidos, que aceptó robarse el dinero que le daban para esas comunidades y que no ha avanzado la causa de los afroamericanos, que al contrario, los que han perpetuado son los ciclos de pobreza y que los que han perpetuado básicamente es dejar a la población afroamericana en Estados Unidos a merced de los grandes poderes. ¿Me equivoco? ¿O se equivocan los que dicen eso? Mira, en ciertos puntos nosotros avanzamos como afroamericanos en los Estados Unidos y en otros puntos todavía necesitamos lograr acceso a oportunidad. El liderazgo afroamericano, ¿está a la altura del reto? No están en la altura, porque mira, todavía, recuérdate, 2 semanas antes que Martin Luther King lo asesinaron, él iba a hacer la campaña de los pobres, Poor People's Campaign, que hicieron una fractura de la campaña en Washington, D.C., para como 40 días, estaban ahí como el por 199 que estaba en New York, en la misma base. ¿Por qué? Para acceso de oportunidad, acceso de préstamos, acceso de vivir la vivienda, mejorar la vivienda. También
educación. Martin Luther King estaba muy atento de la ¿Y el liderazgo preparación. afroamericano no siguió con esas metas? Bueno, en un punto sí, pero la cosa es cuando tú tienes una población que, como dijo Ricardo, 300 y pico años, que están en una posición que de 1875 hasta 1967, no, 67, okay, no tenían ni un senador en el Senado de los Estados Unidos. Y en esa época también, vamos a decir, entre 1900 hasta 1958, 5 congresistas en los Estados Unidos. Sobre la posición político. Para poder hacer tenía que tener control político. Permíteme pasarte a ti, Eva. Tú eres cubana, Sí. quizás naciste en Cuba. Sí. ¿De alguna manera Martin Luther King y el movimiento de derechos civiles aquí en los Estados Unidos tenía alguna resonancia para ustedes dentro de Cuba? ¿O era algo ajeno? Hasta cierto punto ajeno. Por muchos años, todo lo que ha pasado en Cuba, que tiene que ver con el norte, era lo del enemigo. Y puedo decir algo muy simple, como que hace cuestión de 2 años me volví a Cuba y me dicen, ¿es verdad que todavía en las universidades los negros no pueden ir? O sea, yo estuve respondiendo esa pregunta hace 2 años. Y recientemente, hace unos meses. Eso significa de que todavía el nivel de conocimiento de la historia americana es bien limitado en Cuba. No obstante, la tecnología ayuda, diría no el tráfico, sino la ida y vuelta de los cubanos que van y vienen, que viven aquí, no solamente el cubano blanco, sino el afrocubano también, un poco que está abriéndole la imagen, no abriendo la imagen, sino abriendo el pensamiento y educando al cubano del lado allá a decirle, no, mira mi color, yo no soy morada, no soy blanca, claro, y yo estoy en universidad pública y en universidad privada también, es de acceso a todo el mundo. Ahora bien, quedan cosas por lograr y parte de esas cosas por lograr es romper los estereotipos, que lo estoy aprendiendo yo del lado acá, me sigo educando, romper el estereotipo de cómo el negro se ve, porque paso el síndrome de la cebolla todo el tiempo, y ya explico en otra ocasión de qué se trata, y educar a la gente mucho más, seguir educando a la población, no solamente por la parte de la música, que por eso es que muchos jóvenes pueden ver parejas blancas o muchachas blancas con hombres negros o viceversa. La música o la imagen que la media promueve está ayudando a de que no se haya un problema. Pero todavía falta Todavía más. queda mucho por hacer. Regresamos aquí con este tema tan importante, un tema de nuestros tiempos aquí en Prohibido Quedarse. Porque regresamos aquí en Prohibido Callarse. Ricardo, nada más una reflexión acerca de todo lo que hemos estado diciendo. Bueno, como hemos dicho, es un problema bastante complejo. Yo creo que ha habido mucho mejoramiento en los últimos 50 años, pero queda mucho trabajo por hacer. La juventud, como usted mencionó anteriormente, es diferente ahora que era hace 50 años. Y en eso tenemos que depositar nuestras esperanzas. Bueno. Debemos decir también que vamos a tener un futuro mejor que de los años 1960. Y también hoy es un día muy importante, un día de reflexión y también un día para decir a nuestros niños que podemos utilizar un movimiento sin violencia para cambiar un mundo. Y eso es muy importante porque todas las acciones de Martin Luther King... Ferguson representa las aspiraciones de la comunidad afroamericana. Eso claro que no. Mira, las acciones del doctor Martin Luther King sin violencia, que inspira el ejemplo de Gandhi y Henry David. Eso es el ejemplo que debemos utilizar para cambiar cosas, para cambiar pasos que no nos gustan. Eva, explícame cómo es la cuestión de la cebolla. ¿Cómo es la cuestión de la cebolla que no la entendí? Me dijiste en la anterior, Sí. me ibas a explicar ahora. ¿Cómo es la cosa? Rapidito, y tiene que ver con los estereotipos. Vos decías de que una de las primeras cosas que tenemos que romper es el estereotipo. Yo no caigo dentro del estereotipo de ser una cubana, porque el cubano que predomina en el sur de la Florida no soy yo. Primero, cuando llego a algún establecimiento hispano, bakery cubana, lo primero es hablar inglés, como respondo en español, ¿eres dominicana? Y automáticamente digo, no, yo soy cubana. Ay, no pareces. Entonces, eso es como... ¿Y cómo son los cubanos entonces? Los cubanos somos cubanos.
Claro, lo que te iba a decir, para esa persona que dice, no luces cubana, ¿cómo lucimos los cubanos? Ah, pues yo no sé, parece que es de otro color, porque cuando llegas a la isla te das cuenta que todo el mundo se parece a mí. Entonces, es parte de esa educación también, es romper ese estereotipo de que de cualquier lugar se puede ser de cualquier color. Y el futuro, yo lo veo, también tengo mis esperanzas, no solamente yo, muchas personas, porque ya el mundo no es en blanco y negro, el mundo tiene demasiados matices, ya mucha gente está pensando de otra manera, las generaciones nuevas tienen otras aspiraciones. Decía que esto va a terminar el día que no haya más calles Martin Luther King en medio de los barrios afroamericanos y los más pobres. ¿Qué tú me querías decir con eso en el intermedio comercial? Lo decía. A ver, dime. A mí me dio mucho pesar descubrir cuando empecé a viajar en los Estados Unidos que en todas las ciudades, en todos los estados, la calle que se llama Martin Luther King siempre está atravesando el barrio que es predominantemente afroamericano, parte de los estereotipos, y es una de las zonas más de mayor criminalidad y de mayor pobreza. Cuando eso deje de ser así, ese estereotipo, y cuando la historia afroamericana deje de estudiarse solamente un mes al año, las cosas empezarán a cambiar un poco. La gente empezará a pensar distinto y los jóvenes entonces entenderán que es el ser humano el que vamos a buscar y de cualquier color puede haber buenos y malos. Mi querido Henry Crespo. Esto nada más es como, esto es complejo, como yo puedo decir nosotros en el sentido afroamericano, puedo decir nosotros como cubanoamericanos. Cuando tú me ves a mí, pero tenemos eso los es mismos complejo. problemas. La Sí. misma manera de ver el mundo. ¿Un afrocubano tiene la misma manera de ver el mundo con un afroamericano? No, No, ¿verdad? no, ¿A ti te ha costado mucho trabajo tirar esos puentes? sí. ¿Cuál es la mayor diferencia? Que los afroamericanos vivieron 400 años aquí de esclavos y básicamente los cubanos no tuvimos ese problema. Correcto. O sea, los cubanos, los cubanos negros no entienden el problema del cubano americano tanto. Bueno, la mayoría del cubano negro no está aquí, está en Cuba, mayor parte. So, aquí no hay esa No hay esa interacción. Todavía no hay esta interacción. Pero- Eso- Eso es delicado. Yo pienso al contrario, Pero, porque si tú ves aquí como afroamericano, que la gente te juzga por el color de tu piel, igual pasa en Cuba. Right, Igual right, pasa en Cuba. Entonces, que no importa de dónde tú vives, que estás un sospechoso de este tratamiento. Sufrimos la esclavitud de la misma manera que el afroamericano. Inclusive Cuba fue el segundo país, el penúltimo país en el hemisferio. abolir la esclavitud. de abolir la esclavitud. O sea que el hecho es que estando aquí tenemos la doble, ¿cómo no sé? ¿Moral? La doble manera de ver al mundo como negro y como cubano. Y eso nos ha creado una separación que estamos tratando de eliminar esa... Me parece que sería excelente, ¿no? Estamos en Porque ese si algo proceso. tenemos que empezar es hablarnos como seres humanos. Me parece que los cubanos, los cubanos tenemos y los hispanos tenemos mucho más en común con la comunidad afroamericana que lo que nosotros mismos nos imaginamos. Y hasta ahora nos han mantenido artificialmente separados, porque si empezamos a converger y a ver las cosas de la misma manera, representamos un serio problema. Tú ibas a decir algo, perdón, y después le paso a Henry. Sí, que la única diferencia, o una gran diferencia, porque diferencias hay varias y semejanzas muchísimas Claro. también, es que en Cuba se empieza a hablar del problema de la raza ahora abiertamente, recientemente. Cuando aquí por ley no se puede discriminar, en Cuba con decir aquí no existe racismo, anulaba el derecho de hablar del tema. Entonces eso hace una gran diferencia. Y venir de una isla que prácticamente es un espacio abiertamente cerrado, es muy distinto a estar en un lugar, en un país de continente tan extenso donde de por sí solo el país dentro está dividido. Esa es una de las cosas, y ya le paso a Henry, ¿no? Una de las cosas más tristes es que el negro cubano no sabe el esfuerzo que ha habido dentro de la isla en los últimos años por reivindicar esos derechos que tú estabas diciendo que no se podían hablar. Yo he hablado con negros cubanos que le he dicho, tú sabes que en la década de los 70 hubo un movimiento serio de intelectuales cubanos que quisieron retar al cubano, que fueron básicamente silenciados. Hubo uno que murió, otros fueron llevados a la cárcel, otros terminaron sus carreras académicas solamente por decir queremos abordar este tema públicamente. Y sufrieron básicamente la represión, porque y sucedió también, ¿no? O sea, el negro cubano no tenía derecho a hablar simplemente porque no tenía derecho a hablar, más nada. O sea, y eso a mí me pareció uno de los grandes pecados y una de las grandes cosas que no se ha dicho. Recientemente Roberto Zurbano trató de sacar el tema al aire y lo degollaron inmediatamente. Y estoy muy de acuerdo contigo. Es por eso que debemos decir muchas gracias millones de veces a Dr. Martin Luther King Claro que a los defensores por este movimiento. Mi Que querido- ahora que podemos estar ahí juntos hablando sobre Mi este querido amigo, tema. ¿cuál es la tarea pendiente tuya como político? Tú, una persona que básicamente dirige, eres el presidente del Caucus Afroamericano, que sin lugar a dudas me imagino que todas estas cosas que han estado pasando
Ferguson, en New York, en otras partes, ha provocado que ustedes se tengan que reunir y que ustedes tengan que decir cómo manejamos este asunto. ¿Cuáles son las tareas pendientes y cómo nosotros podemos ayudar? Bueno, teniendo este programa contigo, Roberto, y muchos otros de los programas que aquí participamos, es una conversación con la audiencia que te está mirando. Pero déjame decir otra cosa. Yo estaba en una prensa hoy por la mañana de North Miami Beach, que estaban usando unos targets de afroamericanos, pero también dicen que usan blancos, hispanos y todo el mundo. Y es un tema que cuando yo fui a hablar con la familia y con Woody Dion, que él fue un muchacho que hace 15 años tuvo una fracción, pero de 15 años hasta hoy él está casado, hijo, está trabajando. Eso es como una estema que cuando tú lo ves, tú dices, aquí está la policía tactical team usando imágenes y puede hacer otras culturas, pero lo que encontraron fueron negros americanos. Eso te puede decir en un sentido todavía dónde está esta cosa moviéndose en un silo que no vemos todos los días. Me quedan muy poquito, 10 segundos cada uno. ¿Optimista o no? Claro que sí. Lo último que se pierde es la esperanza. Pero ya estamos así en ese nivel de que lo último que se pierde es la esperanza. ¿O hay esperanza de verdad? Claro que sí. Hay esperanza de verdad. Sí. ¿Tú tienes esperanza de verdad? Sí, mucho, pero pienso también que ¿La tarea hay muchos pendiente más pasos. importante? ¿La tarea pendiente más importante cuál es? ¿Cuál es la tarea pendiente más importante? Yo dice que educación. Ok, adelante. Bueno, mi padre decía que anda siempre con los optimistas porque la vida es dura, aun si ellos tienen la razón. Ok, 10 segundos. Para adelante como el elefante, para atrás sin coger el impulso. Quiero decir, para mí la tarea más importante, y esto me parece como ciudadano de Estados Unidos, es inaceptable que el 40% de los jóvenes afroamericanos hayan pasado por la cárcel y no tengan derechos civiles. Es inaceptable. Y si algo deberíamos estar trabajando todos es en reformar un sistema que básicamente criminaliza a los jóvenes negros y a sus fructas de esos jóvenes negros, dueños de prisiones privadas que hacen muchísimo dinero mandándolos a la cárcel con el apoyo de nuestros políticos. Esa es la tarea para mí más pendiente. No podemos continuar mandando esos jóvenes y básicamente condenándolos a vivir en la oscuridad por el resto de su vida. Muchísimas gracias a ustedes. Regresamos con el tema de Cuba, el tema de Venezuela. Se mueva. Regresamos aquí en Prohibido Quedarse. La Habana y Washington vivirán esta semana el inicio de un supuesto deshielo diplomático con una primera reunión que tendrá lugar en la capital de la mayor de las Antillas, entre funcionarios de ambas administraciones, para trazar una hoja de ruta hacia la reapertura de relaciones entre los dos países. El jueves 22 de enero es la fecha fijada para el diálogo, que definirá los principios y pasos a seguir en el proceso de normalización. Serán dos mujeres las que liderarán las respectivas delegaciones. Por la parte estadounidense, Roberta Jacobson, secretaria adjunta para Latinoamérica. Por la cubana, Josefina Vidal, directora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores castrista. Antes de ese encuentro, el miércoles 21, se celebrará una nueva ronda del diálogo migratorio que La Habana y Washington comenzaron a celebrar hace algunos años como parte de los acuerdos alcanzados en 1994 y 1995 para mantener una inmigración segura, legal y ordenada. Los puntos a analizar son tantos que los expertos presumen que este primer encuentro será más coloquial que práctico. No obstante, abrirá la puerta para poner fin a medio siglo de estancamiento diplomático. Tras el anuncio de la normalización, el pasado 17 de diciembre, las opiniones han estado encontradas. En la isla se respira optimismo, mientras en el exilio una gran mayoría comparte la decepción. La administración estadounidense ha reiterado que el gobierno comunista cubano debe dar pasos en materia del respeto a los derechos humanos, y en la mayor de las Antillas, el menor de los Castros dejó claro que su gobierno no renunciará a sus principios. La mesa está servida, solo se aguarda por la presencia de los comensales.
Ok, continuamos acá, como lo avisábamos, vamos a analizar este tema con diferentes colegas que nos acompañan en el programa en el día de hoy. Está con nosotros Chuni Montaner, como todos ustedes saben, productora, observadora, analista de la situación internacional y sobre todo experta en el tema cubano desde hace mucho tiempo. Darcy Ferret, médico, pasó prisiones en Cuba, ha estado siguiendo el tema de la isla y también en el contexto internacional desde hace mucho tiempo y hemos querido incorporarlo, al igual que nuestro productor Luis Guardia. Trabajó durante mucho tiempo en Radio y Televisión Martí, experto también en temas cubanos. Los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Empezamos con Chuni. Chuni, tu evaluación de lo que está sucediendo, los cambios estos, y hasta dónde pueden influir en la política interna de Estados Unidos y también en la democratización de Cuba. Yo creo que no influyen para nada en la política interna de Estados Unidos, eso se gobierna de una manera diferente, y en Cuba va a tener poca repercusión. De momento luce una cosa muy grande, al plazo corto hay esperanzas, hay ilusiones por unos grupos de personas que creen que esto va a cambiar y no va a cambiar absolutamente nada. En la mesa no se han discutido cambios de las reglas, aperturas civiles, aperturas sociales, no se ha discutido la democratización del país, que era una de las cosas que siempre estuvo en primera plana, y ha quedado desprotegida totalmente la oposición cubana. O sea que no creo que hay cambios allá. Sí, mira, mi criterio muy particular es que este acercamiento, este restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos va más allá, o sea, no depende de la voluntad de ninguno de los dos países. Son circunstancias muy concretas que yo llevo hacia Venezuela, o sea, el régimen de los hermanos Castro hasta hoy ha vivido principalmente el subsidio de Venezuela. Ese subsidio está a punto de desaparecer y ha obligado a que los Castro salgan a claudicar en brazos de los americanos, que pueden ser los únicos sustitutos de ese subsidio, y a los americanos pues les conviene también tener control del desmonte gradual, paulatino, del régimen cubano, que no le veo la más mínima alternativa de posibilidad de seguir sosteniendo ese régimen. Luis. Mira, mirándolo desde la grada, mirándolo como una gente fría, yo creo que esto estaba hecho de hace muchos meses, creo que más de 18 meses. Esto tenía que haberse dado hoy, porque si Fidel Castro hubiese muerto, todo esto que ha pasado hoy no puede darse por una razón simple en esto. O sea, Raúl hubiese sido visto como el traidor principal de su hermano Fidelito. O sea que todo esto estaba prácticamente puesto sobre una misma mesa. Ahora bien, yo creo lo que dice Chuni y creo también lo que dice Darcy. Carlos Alberto Montaner ayer hizo una columna, para mi gusto, excelente. Y hay un punto, el tercer punto de estos 5 puntos que él pone es simple. La oposición cubana no tiene nada que ver en esto. O sea, nosotros durante 50 años nos hemos creído que el imperio, que este imperio en el cual estamos, que le agradezco infinitamente, que nos ha dado cobija, nos ha dado personalidad en los ámbitos, en todos ellos, no tiene por qué ser nuestro salvador. El problema de Cuba es nuestro, si no lo hemos podido solucionar nosotros, dentro y fuera, hemos sido malos en esto. Simplemente, la oposición cubana está fuera de juego, de todo juego, y esta relación, esta política se definirá jueves, viernes y en lo adelante, y es la decisión del presidente Obama y la decisión de Raúl Castro y su régimen. O sea, son dos países diferentes que decidieron tras medio siglo continuar juntos en el próximo término. Una de las funciones de la espía Ana Belén Montes era asegurar a Estados Unidos que la única persona que podía controlar los cubanos, que no se fueran de la mano, que no vinieran en cantidades, que no pudiéramos manejar aquí en Estados Unidos, eran los hermanos Castro. Ese trabajo ya lo hizo muy bien, está pagando una serie de años y no fue cambiada, no sé, una cosa curiosa que no fue considerada en este intercambio de espías por el régimen castrista. Yo creo que a este gobierno le interesa mantener a Cuba tranquila, le da lo mismo cómo, a qué precio y a qué costo. Han claudicado y han hecho las paces con un gobierno militar, están sentando un precedente en este momento que yo no sé el día de mañana cómo lo van a romper.
la democratización, la carta de la OEA, se ha quedado en un papel con unas cuantas firmas que no tienen significado alguno. No sé cómo van a resolver el futuro. No, yo sigo insistiendo, o sea, yo estoy convencido que quien ha claudicado y quien ha salido a mostrarse extremadamente débil y desesperado es el régimen de La Habana. O sea, en este acercamiento, en estas nuevas relaciones, los Estados Unidos tienen para ganar que los cambios en la isla sean bajo control y sin inestabilidad y sin que amenace un desplome de los Castro la seguridad nacional de este país por el éxodo masivo, por el terrorismo, por el narcotráfico internacional. O sea, tienen para ganar esto y que las cosas se den con control. Para perder, si esta negociación sale mal, pues no pierde nada el gobierno de los Estados Unidos. En cambio, el régimen de La Habana, o sea, el gobierno de Raúl Castro, tiene para ganar el que no se desplome con el apuntalamiento del gobierno de los Estados Unidos y que tenga chances de ir abriendo el país, desmontando el régimen gradualmente, paulatinamente y con control y sin desesperación. Ahora, tiene para perder si salen mal las negociaciones y el restablecimiento, la única oportunidad que tienen en estos momentos y que no tienen más ninguna en el futuro. O sea, si se rompe o si se aborta este acercamiento con los americanos, no le queda ninguna tabla salvadora y simplemente tendrían entonces que estar a la deriva hasta que el pueblo cubano les pase por arriba y lo pierdan todo lo que han logrado acumular y usurpar en este medio siglo. Mira, ahora estoy 50-50 con Chuni de acuerdo en el mismo punto de ella. Generalmente a este país no le ha interesado nunca que Cuba sea libre. Todos los que nos hemos hecho esa imagen imbuidos por nuestro deseo de ser libre y que el gran imperio nos va a ayudar. No. Desde la llegada de Fidel Castro fue nuestro mayoral. Fue aquella gente que nos pudo aguantar para que no le causáramos en un futuro real el daño acá. O sea, yo creo que a este país, y coño, yo soy más americano que la bandera, no le interesa que nuestro país sea libre porque eso puede causar un problema de inestabilidad, número uno. Número dos, coincido con Darcy en el punto en que se le fue de las manos a Cuba. Cuba quería dos migajas, los viajes y una liberación de la restricción financiera, porque como bien saben ellos, el embargo es ley y no podían pasarle. O sea, querían crédito y que los americanos puedan ir. Creo que muy astutamente la administración se lo dio todo y le pasó la bola al bando de ellos. ¿Qué van a hacer ahora ellos para justificarle a ese pueblo su inoperancia? ¿Qué van a hacer ahora ellos para decir durante 50 años no hemos podido ser útiles y el gran imperio? No es imperio, son nuestros enemigos del norte. No, ya no. Son nuestros vecinos o nuestros amigos o nuestros aliados del norte. ¿Qué debemos hacer los cubanos? Y me pregunto esto porque hemos analizado qué es lo que tienen que hacer los Estados Unidos, si los Estados Unidos ha hecho o no ha hecho, pero ya de alguna manera la responsabilidad nos corresponde a nosotros, ¿no? Yo no soy tan pesimista como Carlos Alberto, en cuanto y tanto creo que la oposición cubana todavía tiene un rol más allá de los deseos de Estados Unidos o más allá de esta negociación. Y ese rol se lo tienen que ganar en la calle, se han ganado la credibilidad y la legitimidad, no es pensa de que Estados Unidos le dé reconocimiento, sino es pensa de que los metan presos, que le partan la cabeza, etcétera, etcétera. Yo creo que la oposición, dependiendo mucho de Estados Unidos desde que comenzamos en 1959, pero de todas maneras tiene un grado de legitimidad producto de sus acciones y no producto de los deseos de Estados Unidos. Por eso no soy tan pesimista como Carlos Alberto en que ya se eliminó el gran mecanismo de presión que tenía el régimen castrista para terminar negociando con la oposición. Yo creo que ese mecanismo de presión no viene dado en tanto y cuanto los deseos de Estados Unidos sea que ese reconocimiento se produzca, sino que esa legitimidad nos la ganemos nosotros en la calle. Con acciones políticas. ¿Por qué hoy no está sentada la oposición como un protagonista en medio de estas negociaciones, exigiendo y reclamando a ambos gobiernos? Porque se ha sido una fuerza moral. O sea, el régimen es malo porque mete preso a los opositores y los opositores tienen el valor de salir y que los metan presos, pero no se ha sido fuerza cívica. O sea, ha habido inmadurez, ha habido falta de estrategia, ha habido
Sobre todo lo que ha habido dependencia de que Estados Unidos, por eso me parece que es tan bueno que Estados Unidos, hemos dependido del embargo. Hemos dependido de que Estados Unidos se nos lleve a diferentes organismos internacionales para que nosotros podamos hablar. O sea, como señalaba Luis hace solamente unos minutos, pues nos han dado representación legal y legitimidad de muchísimos organismos internacionales que nosotros no las hemos ganado, pero hemos pasado a través de ellos. Yo creo que en este momento la oposición cubana tiene que estarse mirando al espejo y decir, ahora es nuestro problema, no podemos contar con los Estados Unidos en eso, ahora es nuestro lío. Pero el problema es que la oposición cubana sale al par de semanas después de este pronunciamiento y les vuelven a dar palos, los vuelven a detener, vuelven a recibir. Pero tú esperabas algo diferente. No esperaba algo. El día del pronunciamiento sale un grupo de cubanos que los atacan de nuevo en las Griffith con chorros de agua, más nunca se habló de eso. Es el misterio tan grande como el avión malayo desaparecido. Pero es que yo no creo que el régimen cubano, porque empezó a conversar con Estados Unidos, pronto encontrara como el camino de Damasco, o sea, la respuesta a todos los problemas. Levántate y anda. ¿No? Levántate y anda. Exactamente, la oposición cubana tiene que caminar. Y ojo, yo no soy el más indicado para yo decirle a ella, levántate y anda, porque yo me fui. Cuando yo le Pero digo hay que caminar, de falta de madurez, es simplemente de que se tiene que ser estratégicamente más eficaz. Hay que unirse, hablar en bloque, en una sola voz, y eso te da el peso para que te tomen en cuenta. Cuando regresamos, decía Darcy hace solamente unos minutos, que mucho de esto tiene que ver precisamente con la posibilidad de que Venezuela deje de ser el patrón del régimen cubano, que le siga dando respiración artificial boca a boca, o sea, barril de petróleo, ¿no? Y esto, de alguna manera, estas relaciones, estas nuevas realidades entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba, tiene efectos muy puntuales también en Venezuela. Cuando regresemos a abordar ese tema dentro de todo esto que estamos analizando. Regresamos. Una tormenta invernal se cierne sobre el gobierno de Nicolás Maduro. La caída del petróleo y un significativo descenso del apoyo cubano lastran al mandatario que llegó a Caracas este sábado tras una gira de 2 semanas. La mala racha del bolivarianismo se concreta en largas filas o colas para entrar a las tiendas de alimentación y supermercados, por lo general desprovistos de productos de la llamada canasta básica. Pero las dificultades se multiplican exponencialmente en la esfera financiera con el precio del crudo, que el gobierno atribuye a una estrategia de Estados Unidos para quebrar a Rusia y que desde junio hasta la fecha ha caído un 60%. Este pasado fin de semana, el oro negro venezolano se cotizaba por primera vez desde 2008 por debajo de los $40 el barril. Estamos cansados, chamo, de hacer cola, estamos cansados de esta mariquera todos los días. La incertidumbre, el miedo a la inseguridad y la carestía imponen nuevos rigores a la subsistencia diaria. Y Maduro promete, promete y promete. Ese conjunto de acciones, bueno, las he venido madurando. Su regreso de Rusia, China y 4 naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo concluyó sin resultados visibles en términos de estabilidad de los precios del crudo y en la captación de dinero fresco para Venezuela. En el plano internacional, el país se enfrenta a un reto empinado y novedoso. Desprovisto de la palanca petrolera como argumento diplomático, a Maduro le falta el apoyo cubano. El régimen castrista luce más concentrado en buscarse su propia suerte y prepararse para un futuro sin subsidio venezolano mientras negocia el restablecimiento de relaciones con Washington. Así las cosas, el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta una dura prueba que pone en riesgo la continuidad del régimen iniciado en 1999. Okay, regresamos aquí en Prohibido Callarse. Continúa con nosotros Luis Guardia, Darcy Ferret, Chuni Montaner. Empiezo con Chuni en esta ocasión. Decía Darcy hace solamente unos minutos en que los Estados Unidos, conscientes de que Cuba puede colapsar y los peligros que eso tiene para este país, los peligros que tiene para toda la región, pues ha dado la tarea de crear una dependencia mayor que la que tiene Estados Unidos, que tiene Cuba de Estados Unidos. Cuando digo una dependencia mayor, porque en estos momentos probablemente después de Venezuela, nosotros los exilados aquí en Estados Unidos es el mayor proveedor de recursos para la isla. Todo parece indicar que Maduro puede implosionar, que ese petróleo se puede ver interrumpido de llegar a la isla, y por lo tanto la última alternativa de Raúl Castro, si quiere hacer una transición con sus familiares y sus amigos, es Estados Unidos, y aumenta la posibilidad de que Estados Unidos pueda ejercer presión. ¿Malo o bueno?
Mira, en el acuerdo quien es el gran perdedor es Venezuela. Y tienen que tener mucho cuidado. Este pobre señor que está diciendo que estaba madurando, que su política estaba madurando. En cualquier momento se cae de la banda. El que está madurando y que en cualquier momento va abajo es él. Y se ha convertido, en vez del el dadivoso, el individuo generoso que daba, ahora tienes que recibir con la mano estirada. Ahora bien, cuando el petróleo estaba a $100 el barril o muy por encima de $100, ya había colas en Venezuela, ya había escasez de bienes en Venezuela. Eso no es ahora que está por debajo de los $40. Sí. Mira, yo creo algo. Creo que estos 2 últimos meses le dieron al traste a lo que era Petro Caribe, a lo que era el ALBA y a lo que era un poco más allá la influencia de Caracas en el Mercosur. Caracas ya no es aquella cosa que hubo antes cuando estuvo Chávez, sus años de oro. Chávez con $100 el barril de petróleo. Claro, ha bajado el 60% y ya lejos de dar necesita para sufragar los gastos de ellos. O sea que toda esa exportación que en los años 60... ¿Implosiona Venezuela? Totalmente. ¿Sacan a Maduro? Yo creo que es ¿A corto o a medio plazo? No, a corto plazo. Creo si que sacan a Maduro a corto plazo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para el régimen de Raúl Castro? Mira, legalmente, constitucionalmente, hay una sucesión y tiene que Diosdado Yo estoy hablando para Raúl Cabello. Castro. Si de pronto implosiona Venezuela y Es simple, no hay capital para poder apuntalar a Cuba. Creo que Cuba hizo hoy la jugada inteligente. Ojo, y los hemos subestimado durante más de medio siglo. El régimen comunista de la isla siempre ha buscado sus fichas. La Unión Soviética, Caracas... Depender de los Estados Unidos no compromete precisamente ese régimen, la sostenibilidad de ese régimen. Porque debe pasar a darse. dijo Raúl Castro hace apenas 15 días, los principios de nuestra revolución son inviolables. Luis, ya lo violaron y lo tiraron por la ventana. Precisamente. O sea, quien está enterrando a Fidel Castro en vida es Raúl Castro. El castrismo se está yendo... No quiero decir a dónde, pero la retórica, porque ellos son los que la están enterrando. La retórica del régimen. Claro, fíjate la retórica, pero la realidad es que están desmontando el castrismo a una velocidad espectacular. No pueden vivir. Claro, por eso te digo. Yo no creo que Raúl esté enterrando a Fidel Castro y a la revolución. Creo que los precios del petróleo y la incompatibilidad de producir $1 en Cuba son los que lo están enterrando. Están enterrando el castrismo ahora en estos momentos. No, completo. Por lo que sea. Están tirados en brazos de los americanos y por supuesto le pegaron los cuernos a Maduro como las ratas cuando huelen el peligro. Salieron corriendo porque saben que aquello se está acabando y la única tabla de salvación son los americanos. A Maduro no solo le pegaron los cuernos Raúl Castro, sino que además al otro día, el 17, se anuncia esta relación entre Cuba y Estados Unidos, el 18 se anuncian sanciones contra los funcionarios chavistas. Los americanos con esto le están mandando el simbolismo diciéndole, tú no tienes la más hacemos negocio con Cuba y no contigo. Es que es un narcoestado y pasaron los límites con los que no juegan los americanos. O sea, convirtieron al chavismo en un narcoestado. Pero además viene otra imagen muy nítida, que es la gira esta de bochorno que ha dado Maduro, donde los antiguos aliados como China, Rusia y demás países igual lo trataron como a un mendigo desahuciado, o sea, un limosnero desahuciado. Todo esto en política se sabe que es condenar al que ya tú no estás, o sea, ya se te acabó el tiempo, ya no contamos contigo. Lo sacan. El golpe de Estado viene en menos de un mes. Chuni? Yo estoy segura que sí. ¿Y qué pasa después que lo saquen? Nada, viene posiblemente una junta cívico-militar. O sea, encabezada por Cabello y por los generales narcotraficantes. Yo no creo que Diosdado Cabello tenga un papel, le interese tener un papel protagónico en ese primer momento. Yo pienso que los militares van a jugar un papel más visible. ¿Qué hacen con los cubanos que están dentro de Venezuela, Chuni? ¿Los mandan de vuelta, les dan trabajo, los ponen a manejar taxi? Les cuestan dinero. Si los cubanos que están allá son capaces, son autosuficientes, a lo mejor se pueden quedar. Tienen que negociar cualquier cambio que hay en Cuba, tiene que terminar negociando con Raúl Castro para que esa gente no los terminen utilizando en contra sin lugar a dudas. Eso no es debatible. O sea, y me imagino lo que va a negociar Raúl Castro es, ok, está bien, nosotros aceptamos el cambio, pero ustedes nos tienen que garantizar por lo menos una parte del suministro de petróleo, ¿no? Es posible que vayan a ese nivel, pero va a ser en los términos de Cuba. Mira, Robert, aquí hay una paridad y la historia lo ha puesto así. Ideología contra capital.
tú puedes pensar que el mundo es verde. Si no tiene financiamiento para justificar que es verde, el mundo no va a ser verde nunca. Creo yo que en este punto, con el barril a un 40, a menos de $40, no hay el capital financiero para que Caracas subvencione nada. Y Cuba se ha dado cuenta de eso. Claro, quiero pasar un tema, nos queda poco tiempo, pero quiero pasar un tema que me parece que es importante. No está en el menú, pero básicamente optó por imponerse como tema en el día de hoy. Es lo que está sucediendo en Argentina con la muerte del fiscal Neyman. Estaba investigando este fiscal los sucesos de AMIA en el año, hace ya unos años atrás. Murieron 85 personas de origen judío. Este señor estaba investigando el caso, tengo entendido. Hoy tenía que ir a presentarse ante el Congreso argentino. Amaneció muerto. Exactamente, y apareció muerto. Consecuencia de esto, empiezo por ti y después, Chuni, adelante. Mira, esto simplemente lo que va a traerle es una situación mucho más difícil y compleja todavía para la Kirchner y su equipo de trabajo, que han tenido muchísimas irregularidades, tanto políticas como de amenaza para la democracia, como manejo bastante cuestionable del erario público. Hasta hay un crecimiento del patrimonio de los Kirchner que para nada se justifican con el tiempo que ¿Qué pasa? ¿Tiene consecuencias esto? Seguro va a tener consecuencias porque es demasiado evidente que fue un asesinato político lo que sucedió con el Hay gente que están diciendo fue un asesinato político en que el gobierno quiere que creamos que fue un suicidio, pero que la Kirchner no es tan bruta como para estar involucrada, que estos fueron grupos precisamente que estuvieron involucrados y que no querían que la Kirchner o que el ministro del Interior. ¿Tú crees que esto puede llegar a tocar la presidencia? Yo creo que puede tocar la presidencia, y con el revuelo internacional que se ha formado por la muerte, por el asesinato, porque yo no lo puedo calificar de suicidio, de este individuo, yo creo que le cuesta. Le va a costar. Luis, mira, Robert, todos los regímenes, todos, políticos de derecha e izquierda, tienen sus, digamos, tontos útiles. En este caso, en particular, cualquier esquema que haya que eliminar, hay que eliminarlo. Creo que este hombre sabía mucho, tenía muchos puntos, y la Casa Rosada estaba en peligro. Puso roja la Casa Rosada, ¿eh? Claro. Estaban tratando de decir de que fue un suicidio cuando todo el mundo sabe que el señor tenía la gente. O sea, todo 10 guardaespaldas, que los guardaespaldas se desaparecieron a la hora de guardar, no le guardaron las espaldas. Mañana el presidente habla. ¿Qué esperas tú de este discurso y sobre todo de las relaciones entre la Casa Blanca y el Congreso a corto plazo? Chuni. Más de lo mismo, y las relaciones van a seguir frías, álgidas, no hay una solución rápida aquí. ¿Bush o Romney? Bush. Bush, ok. Mañana, ¿qué tú esperas de esto, de este discurso, y cómo van a estar las relaciones entre republicanos? Como ya está por ahí sonando más música para los oídos que quieren oírla. ¿Romney o Bush? Mira, en la bancada republicana Bush tiene mucho más capital. Creo que a Bush le es mucho más difícil ganar una primaria que ganar la Casa Blanca. Ok, pero por eso mismo, en la primaria, ¿quién? ¿Romney o Bush? Bush. En la primaria también Bush. Ok. Mañana, ¿qué te espera del discurso? Nada, volver a ver la poca interacción que ha existido entre la Casa Blanca y el Congreso y el Senado, lo cual es lastimoso para esta nación, que se necesita que se empiece a hacer política de verdad, negociar. ¿Romney o Bush en la primaria? Cualquiera de los dos. No, dime uno. Me voy por Bush. Te vas por Bush. Ok, yo como soy izquierda, yo nací izquierda, ¿no? Primero que todo, creo que este Congreso republicano va a dar sorpresa, va a trabajar con el presidente porque quiere ganar en el 16 la Casa Blanca, y tiene que demostrar que pueden gobernar, que tiene la capacidad de gobernar. Además de eso, creo que hay una serie de proyectos que la Casa Blanca va a terminar negociando con ellos, porque a la Casa Blanca también le interesa demostrar para el 16 que puede negociar con los republicanos. Así que vamos a ver muchas más cosas de las que nosotros nos imaginamos. Romney o Bush, creo que Romney puede darle tremendo dolor de cabeza a Jeb Bush en la primaria. Gana? ¿Pero quién gana? Romney. ¿Romney tú? Romney, claro. 3 contra 1. Claro. Si no, esto está demasiado aburrido, ya estábamos en todo de acuerdo y yo, nada. Bush, lo tienes en cuenta, Bush. Regresamos aquí en Prohibido Callarse, demasiado aburrido, estábamos todos demasiado de acuerdo.
Ok, llegamos así al final del programa. Muchas gracias, Chuni. Qué bueno tenerte en ¿A el ti? programa. Gracias, Luis, y gracias a Darcy. Al final, nada, le dimos un poco de agua a esto, porque si no, pero demasiado de acuerdo todo el mundo. Mañana tenemos una promoción especial. Comenzamos a las 7. María Elvira va a tener, por supuesto, una cobertura especial del discurso del presidente y la respuesta de los republicanos que se va a dar en boca de Carlos Curbelo, congresista aquí del sur de la Florida. Después, Rick Sánchez va a continuar con más análisis y más, y más trabajo sobre este discurso. Así que mañana no se pierda la programación completa de Mira TV. Nosotros regresamos a las 7 en punto de la noche, mañana a las 8 en Actualidad. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias una vez más. Gracias. Bye.